Bien, qué bueno. Le damos la bienvenida al señor Ricardo Burga, quien ya está conectado con nosotros, congresista de Acción Popular. Bienvenido al programa, señor Burga. Muy amable por atendernos. Buenas tardes. Muy Yo amable, quería consultarle, ¿usted periodista cómo? Miguel Gatillo, un saludo afectuoso a ustedes, a sus órdenes. Buen día. Bueno, hemos escuchado opiniones de distintos parlamentarios y algunos sienten vergüenza ajena, pero otros respaldan esta posición también de negativa de confianza al premier cateriano. ¿Usted votó a favor o en contra? Sí, ¿cuál es la De facción que entrada. usted representa? Porque hay Primero, bastante no sé por qué diferencias. deben tener, no sé por qué deben tener vergüenza ajena. Esto es parte de un proceso democrático desde el Congreso. Y yo he votado en abstención, no he votado ni a favor ni en contra, como la mayoría de mi bancada. ¿Y esto por qué, señor Burga? ¿Por qué se decidió usted abstenerse? Básicamente porque el discurso, yo no sé si ustedes han escuchado completamente el discurso del señor Cateriano, pero sería importante que lo escuchen en su totalidad y lean las 46 páginas del discurso del señor Cateriano. Ese discurso básicamente era un discurso de un primer ministro que asumía funciones de un nuevo quinquenio, no de un primer ministro que simplemente tenía que administrar la salida de un gobierno y que solamente le quedan 8 meses en realidad de gestión. El premier cateriano, si bien es cierto, hizo una exposición muy bien sustentada, muy bien elaborada y detallada. Es un discurso de un premier que recién va a asumir una gestión de 5 años. Y como repito, no de un primer ministro que está a 8 meses de concluir el mandato. Si ustedes han escuchado el discurso, él hablaba de la reactivación económica, comenzando por reactivar el tema minero. 10 proyectos que no solucionan el día de hoy. Ese día de hoy que de 3 millones de personas que están desempleadas por culpa de la pandemia. Hablaba de proyectos de larga envergadura, como el metro, la línea metro 2 y la 3 y 4, proyectos que tienen entre 7 y 10 años de ejecución. No se ha hablado absolutamente nada de lo que es la lucha de la pandemia ni cómo los errores en esta lucha. De las 46 páginas, solamente ha habido 2 páginas con respecto al tema de la pandemia y cómo luchar contra ella. 26 páginas de la reactivación económica, pero como te digo, una reactivación económica a mediano y largo plazo que no soluciona el día de hoy. Preguntarle también si ustedes tenían predeterminada ya la decisión del voto, qué le pareció cuando tuvieron una primera reunión, un primer acercamiento con Pedro Cateriano, o si esperaban realmente que ese discurso, el que se realizó ayer, pues pueda convencer, pueda ser aterrizado y pueda poner en prioridad lo que está necesitando nuestro país. ¿Cuál es su perspectiva? Mira, lo que hay que decir, y es claro nuestra posición, nosotros estábamos conversando con el primer Ceballos. El primer ministro Vicente Ceballos fue destituido la noche a la mañana y nos encontramos en el camino con que el Congreso había solicitado la interpelación de 6 ministros. Ustedes se acordarán. En ese trayecto y cambia 4 ministros, al de Justicia, al MIDES, Energía y Minas y el de Justicia. Al cambiar 4 ministros, esas 4 interpelaciones se caen y solamente quedan 2, la de Economía y la de Educación. La de Educación se aprobó el día viernes con 94 votos a favor. Entonces, si yo me voy a presentar a un voto de confianza y como yo declaré en días anteriores, vas a ir con una persona que tiene una voz muy pesada, más por denuncias de los mismos medios de comunicación el día domingo se sabe de que la ministra de Economía tiene conflicto de intereses, a pesar que su padre lo niegue por sendas cartas notariales, pero que en registros públicos sigue mencionando su nombre como el 90% como dueño de las acciones, hay un total vínculo, un total conflicto de intereses. Por lo tanto, esas 2 mochilas pesadas creo que han influenciado en algunas bancadas por el voto en contra. Y nosotros dimos la libertad a nuestros congresistas, y eso fue el acuerdo de anoche, de tomar una decisión después de la exposición del señor Cateriano, no antes. Y dejamos en libertad de acuerdo a la problemática regional de cada zona de donde representan nuestros congresistas.
Debemos recordar que Acción Popular tiene 20 congresistas de provincias y solamente 5 de Lima. Los votos en contra han sido básicamente los provincianos, los dos representantes de Huánuco, que habiendo solicitado una reunión con el ministro Cateriano, nunca se les escuchó y se les negó. Cuando nos reunimos con el primer ministro el día lunes de la semana pasada, le solicitó la representante de Huánuco la intervención urgente del Ejecutivo en dicha zona porque la pandemia había desbordado todo el aparato sanitario de dicha región. Sin embargo, se hizo oído sordo de esa solicitud y esa es la consecuencia. Los congresistas de Huánuco han votado en contra, como ha votado en contra el congresista de Junín, de Cusco. Entonces, de ahí vienen los 7 votos en contra. Y sin embargo, ha habido 4 a favor, que ha sido una de Lima y 3 de provincias, donde las cosas han mejorado, donde hay ofrecimientos de ayuda por parte del Ejecutivo. Y los otros 12 votos que hemos votado en abstención, porque pensábamos que la mejor solución en esta situación en que algunas bancadas ya habían adelantado previamente su voto en contra de la confirmación del voto de confianza, por más votos que nosotros pasábamos a favor, no llegábamos. Entonces tratamos de hacer algo intermedio, el voto en abstención, de tal forma que si ganaba la abstención, el primer ministro Cateriano no quedaba ni denegada ni aprobada su cuestión de confianza, pero se le da un tiempo razonable para que recomponga su gabinete. Y esa era la idea del voto en abstención. Lamentablemente se polarizaron las cosas y ganó el voto en contra. Congresista. Mire, el primer creo que está diciendo las cosas, está diciendo las megas verdades. Al primer ministro se le adelantó de que había ya algunas bancadas estaban dando su posición de voto en contrario. No se mencionó ningún ministro en específico. Primero porque la Acción Popular no tiene ningún problema con educación, no tiene ninguna universidad que haya sido no licenciada o licenciada. APP tampoco lo tiene, que es el otro partido que ha votado en abstención, porque en el Grupo Acuña todas han sido licenciadas. Entonces, las dos primeras minorías del Congreso no tienen ningún problema con el tema de educación. Lo que se le advirtió al ministro es que sí habían bancadas que estaban haciendo cuestión de Estado y que lo recomendable era quizás, y yo lo hubiera hecho si hubiera sido el señor Cateriano, solicitar al Congreso postergar mi presentación para el voto de confianza, porque de acuerdo a la ley yo tendría 30 días para solicitar dicha solicitud de voto de confianza. Pero como ustedes recordarán, el primer ministro ha querido que inclusive antes de que el mensaje presidencial, él quería tener el voto de confianza. Y es bueno ahora que hemos hecho así, porque quizás hubiera sido peor la situación antes del 28 de julio. Entonces, yo creo que en un acto de transparencia democrática se le advirtió al primer ministro de que venía con 2 mochilas pesadas. Una de educación, que ya tenía la confirmación de una interpelación, y la segunda, que era la ministra de Economía, que por denuncia de los medios de comunicación se había conflicto de intereses con su familia. Sin embargo, Pedro Cateriano pues hizo lo que no hizo Vizcarra, un mea culpa, digamos, y preguntarle también a usted, está voceándose el nombre de Pilar Macetti como la nueva premier. ¿Qué le parece esta opinión? ¿Sería correcto? Esta elección. Mire, yo se lo digo con toda honestidad. Yo cuando me reuní con el premier y la ministra de Economía y de Salud y de Justicia el día lunes de la semana pasada en la PCM, felicité de la señora Pilar Macetti en la cartera de salud, porque era una persona a quien considero bastante transparente, que no oculta la realidad como lo va a venir haciendo el presidente Vizcarra, que nos ha venido mintiendo lamentablemente sobre la situación de la pandemia, que no ha dado las cifras reales como las ha dado ahora sí la titular del sector, que ha dicho que ya no son 19.000, sino posiblemente podemos llegar a 50.000 la próxima semana. Entonces, puede ser una buena opción. Y además, saludé la ratificación de la ministra Alba como ministra de Economía, porque tal como lo dije en la sesión de la reunión en la PCM, creo que eso da una confianza al inversionista nacional como extranjero. Lamentablemente, el error ha venido de parte del Ejecutivo
que no ha vuelto a saber escuchar, y la soberbia y la creencia de que todos lo saben y que todos lo pueden, ha hecho que termine como ha terminado el señor Cateriano el día de hoy. Congresista Burga, bueno, ya finalmente, digamos, el presidente tiene 72 horas para designar un nuevo gabinete. Digamos, ¿qué ajustes se tienen que hacer dentro de los sectores? Nosotros como partido político, cuando nosotros salimos electos el 26 de enero, nos reunimos con el primer mandatario de la Nación y con el primer ministro. Y le ofrecimos trabajar en conjunto una agenda única. Lamentablemente esto nunca se dio. Nosotros ese apoyo al gobierno de Vizcarra, otorgándole no solamente el voto de confianza a Vicente Ceballos, sino le dimos facultades legislativas que lamentablemente no supo usar adecuadamente. Y el Ejecutivo entró en una competencia y en un complejo de Adán. ¿Y a qué me refiero con esto? En que el Ejecutivo comenzó a pelearse con el Legislativo a ver quién sacaba primero una ley. Y pruebas al canto. Cuando el Congreso comenzó a hablar de las FP, el Ejecutivo salió al día siguiente a sacar una norma. Cuando nosotros ratificamos el 25%, el Ejecutivo, se acordarán, sacó una ley para retirar 2.000 y después 3.000 soles, que la última la tuvo que retirar porque nosotros confirmamos nuestra aprobación en insistencia y fue 25% de retiro, y gracias a ellos miles de pueblanos pudieron retirar casi 20.000 millones de soles que hoy día sirvieron para reactivar la economía. Dimos una ley de rebaja del oxígeno, de pureza de oxígeno de 99 a 93%. ¿Qué pasó? Ejecutivo. ¿A quién favoreció? Solamente a 2 empresas que pudieron vender el oxígeno a 99% de pureza. ¿Y cuánta gente falleció en ese lapso? Eso hay que averiguar, ¿no es cierto? Y después, ¿qué pasó? El Ejecutivo bajó de 99 a 93%. Dimos una ley para que el Ejecutivo pudiera intervenir las clínicas, porque sabíamos que estaban cobrando en exceso. ¿Qué pasó? El Ejecutivo esperó 23 días para observarlo. Y cuando se dio cuenta que la pandemia ya no podía ir rebasado cualquier hospital estatal, salió el presidente Vizcarra muy orondo de decir, dándole el plazo de 24 horas a las clínicas privadas para que suscriban un acuerdo con el MINSA si no las intervenían. Esas son las cosas y las incongruencias del Ejecutivo. Y eso es lo criticable. Acá el Congreso le ha dado todas las facultades y todo el apoyo al Ejecutivo. Y lo vamos a seguir dando. Pero siempre y cuando el Ejecutivo actúe correctamente y no atacando a mansalva. Y por el bien del país, sobre todo, ¿no? Bueno, esto se ha venido agudizando, ¿no? Con el paso de las semanas, desde el tema de la inmunidad, ¿no? Y ahora el tema de la inmunidad, mira, el tema de la inmunidad es un tema que lamentablemente el presidente Vizcarra volvió a cometer un grave error. Porque el presidente Vizcarra, si ustedes se acuerdan, y les pido que revisen las encuestas de esta semana, el presidente Vizcarra había caído 7 puntos. Y la mejor forma de subir los puntos era pechar al Congreso. Y no tuvo mejor idea que pedir que el retiro de la inmunidad a todo el Congreso. Un político y táctico. Porque de los 1.400 congresistas que ha tenido el Congreso en los últimos años, solamente 74 han sido denunciados y se ha solicitado el levantamiento de inmunidad, de los cuales se ha retirado a 27, me parece. Pero ¿cuántos presidentes de la República en los últimos 30 años han sido acusados? De 7, 5. Los 2 únicos que no han sido acusados por tráfico de influencias o malversación de fondos o en actos delictivos o sobornos, solamente han sido 2 presidentes. Fernando Belón de Terry y Valentín Paniagua. Todo el resto, sin excepción, están denunciados o están presos. Esa es la gran diferencia, esa es la autoridad moral que tiene Acción Popular para poder decir a la cara al ciudadano, acá estamos. Que tenemos porque nosotros los elegimos también. Bien, muchas gracias, señor congresista Burga, muy amable por atendernos a esta hora de la tarde.